WIPM TV3 en San Juan y Mayagüez. Y seguimos en Ponce. Nos encontramos frente al Museo de la Historia de Ponce, una casona colmada de historia y tradición, como la ciudad donde está ubicada. Entramos. Varios historiadores consideraron a Ponce la capital de Puerto Rico en el siglo XIX por su papel directivo en la economía de exportación, la fundación de los primeros bancos e industrias, y el surgimiento de movimientos y líderes políticos sobresalientes, entre otras aportaciones. Un recorrido por las 10 salas de exposiciones permanentes y temporeras del museo, inaugurado en diciembre de 1992 bajo la administración del alcalde Rafael Cordero Santiago, le da a conocer al ponceño, como al visitante, la trayectoria que ha seguido esta ciudad para convertirse en cuna de eventos de gran trascendencia sociocultural para Puerto Rico. El museo consta de 10 salas en las que se exponen datos, reliquias, documentos relacionados con la historia de esta hermosa ciudad, de la que tanto sus hijos como Puerto Rico se sienten orgullosos. La persona con quien vamos a conversar hoy es una dama especial que se desempeña como directora de la Secretaría de Arte y Cultura del municipio autónomo de Ponce. Nada menos. Ella es la querida amiga Maruja Candal, a quien tendré el gusto de presentarles en breve. Este sábado en Masterpiece Theater. It amazes me how you could choose such a rickety old place to live in, Mrs. Graham. Una mujer con un secreto. Why won't these people leave me alone? Una joven con un sueño, el amor You could not have found a man with perfecto. a worse reputation. He behaved as a perfect gentleman to me. Un amor que se convierte en una pesadilla. The Tenant of Wyfeld Hall, en Masterpiece Theater. Sábado en su nuevo horario a las 10:30 de la noche por TV6 y TV3. Amigos, aquí estamos con Maruja Candal, una amiga que queremos mucho, nos vemos poco. Por desgracia. Y cuando nos vemos hablamos mucho de tantos temas. Pues mira, la primera vez que vine al Museo de la Historia de Ponce fue hace algunos meses. No esperaba todo esto. Y esto fue tu casa. Así es, fue mi casa, fue la casa de mis abuelos realmente. Mi abuelo la construyó para mi abuela en el 1911 y el La arquitecto... casa tiene 80 y pico de años, sí. Un pequeño paréntesis, Maruja tiene un cuento precioso que me envió, lo leí con muchísimo gusto, que se llama La Casa Contada. Sí, esta es una versión infantil sobre cómo nació esta casa. Sí. Porque yo creo que todas las casas en alguna medida son producto del amor. Ya sea porque un matrimonio necesita una casa, ya sea porque en ella se cría todo el amor de los padres hacia con los hijos y viceversa, ¿no? Así es que todas las casas tienen una historia bonita que contar y solo basta pues percatarse de eso. Así que de esa manera pues le llamamos La Casa Contada a la historia de cómo nació esta casa. Que fue construida, como me decías,
en el 1911. 1911. Sí, mi abuelo la construyó para mi abuela y fue obra del arquitecto don Blas Silva Bucher, que ha hecho otras casas muy notables de aquí de Ponce. ¿A quien he oído mencionar? Sí, se le llama el hombre numérico, porque numeró sus hijos, entre otras cosas. Se llamaban Ángel 1 y Ángel 2 y Silvia 1, Silvia 2, Silvia 3 y Silvia 4. Así es que está catalogado en el libro Guinness como el hombre numérico, porque estaba obsesionado con los números. Lo numeraba todo. Sí, parece que sí, pero nos legó una gran obra en su arquitectura, porque no solamente esta casa, sino otras muchas de Ponce pertenecen a la hechura, de verdad, y a la creatividad de don Blas Silva Bucher. Y esta casa, como tantas otras construidas en aquellos tiempos en nuestro país, eran como concebidas para que la gente realmente viviera en ellas, no para que se cubriera del aguacero o del sereno, ¿no? Sino que tiene unos espacios, techos altos, espacios, unas divisiones muy bien pensadas. Persianas, galerías, donde la gente mayormente convivía, en las galerías prácticamente al aire libre, ¿no? Con unas persianas de madera, muy propias de la arquitectura de Ponce. Así es que, y con un patio interior como el que estamos hoy, que estaba abierto totalmente y por el que caía la lluvia cuando así lo hacía, ¿no? Exacto. Así es que eran casas frescas porque los techos eran altos y la construcción de mampostería guardaba un poco la humedad y el frescor. Háblame de esos recuerdos que uno casi siempre tiene presente, que no se le hace difícil rebuscarlos, sino que están aquí con relación a la casa. Bueno, pues esta casa tiene muchísimos recuerdos para mí, sobre todo recuerdos de mi abuela y de mis dos tíos, todos fallecidos en la actualidad, pero también tiene muchos recuerdos de mi infancia. Hacíamos circos en el patio, recuerdo que también vendíamos jugo de limón para después ir al cine, así que acudía toda la vecindad a los circos que hacíamos en el patio. Ese es uno de los recuerdos más lindos que guardo. Otro de los recuerdos bonitos es cuando venía la planchadora, que nos íbamos un grupo de vecinos a escuchar los cuentos de aparecidos y las novelas radiales. Y cuando uno prueba por primera vez un cigarro, ¿verdad?, en su vida. ¿Y te mareaste? Me mareé, pero después me gustó. Esto no se debe hacer, pero yo también me fumé un de muchacho mientras iba en una yegua. Y me apé de esa yegua con un mareo que me parecía que me iba a morir. Pues son muchos los recuerdos realmente. Recuerdo también las fiestas de familia, donde después había discusiones políticas de altura y donde se ventilaban cuestiones de principios y cosas sobre la actualidad del país, etcétera. La casa como que también propiciaba ese sentido de familia, de hogar, que bueno, ya esto es otro cantar, pero yo sigo pensando que el gran conflicto de nuestros tiempos es que se ha debilitado la principal institución de la humanidad, que es la familia. Ciertamente es una lástima, pero yo creo que ya esta casa amplió sus horizontes y abrió las puertas a la gran familia ponceña, que eso para mí pues realmente es motivo de orgullo y satisfacción, y sobre todo me emociona mucho el poder haber sido parte de abrir esta casa a todos los ponceños. Háblame de ese proceso. Fue muy hermoso. Antes quisiera decirte que a veces uno se siente un poco, uno dice, ¿por qué yo nací en una casa tan hermosa? Y otras personas a lo mejor no tuvieron esa dicha, porque sin duda alguna la arquitectura te conforma la estética y el gusto por las cosas hermosas. Y es tan importante abrir espacios para que todo el pueblo pueda verlos. A veces me traumatiza ver cómo las urbanizaciones se cierran y la gente no tiene acceso a la arquitectura moderna, porque eso es parte también de crear una estética y un gusto por las cosas hermosas que tiene la humanidad. Yo creo que es un derecho disfrutar la arquitectura de las cosas. Así que fue bien hermoso para mí ser parte de un proceso que la vida me regaló sin yo saber que esto estaba predestinado para mí. Así que fue un proceso de un arduo estudio y trabajo, ver cómo se hacía el Museo de la Historia de Ponce y la restauración de la casa, hasta que por fin, pues, en diciembre de 1992 abrió sus puertas. El museo todavía no está terminado, poco a poco lo vamos terminando.
Este año, por ejemplo, terminamos la película sobre la historia de Ponce, un documental de 30 minutos sobre toda la historia de nuestra ciudad, que es otro de los ofrecimientos que tiene el Museo de la Historia de Ponce. Y inauguró el museo con 4 salas ya puestas permanentemente, pero las otras pues estaban en proceso. Todavía nos queda una sala por concluir, que es la sala de la vida cotidiana, donde esperamos reflejar toda esa vida cotidiana que tiene el ponceño. En la actualidad. En la actualidad, es correcto. Es muy importante eso, porque también uno puede caer en la tentación de creerse a pies juntillas que todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, claro que hay muchas cosas hermosas, importantes en el pasado, pero estamos en el presente y también en el presente hay cosas Claro que sí. trascendentes que vale la pena mencionar. ¿Y cómo funciona en la actualidad el museo? Pues el Museo de la Historia de Ponce está adscrito a la Secretaría de Arte y Cultura que dirigimos nosotros y tiene un personal muy cualificado, que estamos muy orgullosos de eso. Tiene un director de desarrollo, un registrador de las piezas del museo y tiene un educador de la comunidad que se encarga principalmente de establecer módulos educativos entre el museo y las escuelas del país. Es un puesto que yo considero muy importante, que todos los museos debían tener, ese vínculo con la comunidad y sobre todo con los estudiantes. Así es que funciona con fondos del Gobierno Municipal Autónomo de Ponce. Sin lugar a dudas, uno de los proyectos favoritos del alcalde de Ponce, honorable Rafael Cordero Santiago, y ha puesto muchísimo empeño en este museo. Y la prueba está en que pronto abriremos otras salas que van a estar al lado del museo. El patio de los artistas se va a llamar posiblemente y entonces va a tener salas de exposiciones temporeras sobre artistas plásticos de Ponce y otras actividades propias del desarrollo del Museo de la Historia. No, y aquí he sido testigo de que hay afluencia de público, de que actividades que se han presentado, a las cuales yo he tenido la oportunidad de asistir, una de ellas, pues fue muy concurrida. O sea que se ha establecido una corriente de público Afortunadamente. con el museo. Tenemos un público bien consecuente y tenemos una serie de actividades bastante notables. Bueno, la Secretaría nuestra auspicia alrededor de 250 actividades por año. Pero este museo... Pero eso es un número considerable. Sí, es un número considerable, creemos nosotros, pero claro, nosotros tenemos 10 dependencias a nuestro cargo. La Secretaría de Arte y Cultura de Ponce es bastante extensa. Y de lo cual vamos a hablar luego de la siguiente pausa. En un extremo, Natasha Escarilla. En el otro, su peligroso contrincante, Elwood Cruz. Un enfrentamiento sin precedentes en Juego de Estrellas. Domingo en su nuevo horario a las 7:30 de la noche por TV6 y TV3. Maruja, la historia de Ponce es riquísima. A veces uno, si va a conversar de la misma, como que no encuentra por dónde empezar. En todos los aspectos, Ponce es muy rico culturalmente. En el museo, ¿qué aspectos, qué eventos de trascendencia están representados, están documentados? Si nosotros comenzamos por lo que llamamos el punto de partida, explicándole al público cómo es Ponce, qué es el municipio de Ponce y qué se compone, ¿no? ¿Qué compone el municipio? Las colindancias, etcétera, y cómo geológicamente es nuestra zona. También explicamos al público especies endémicas propias de la zona sur, y entonces luego pasamos a la sala panorámica que llamamos la sala de las 3 culturas, ¿verdad? Donde está la cultura indígena. Hay una vista panorámica aérea del Centro Ceremonial Indígena de Tibes, que dicho sea de paso, es otra de las dependencias de la Secretaría y estamos ahora tratando de probar que fue el primer centro político de las Antillas. Pero en fin, está esa vista aérea. Bueno, Ponce, primera capital de Puerto Rico, primer centro político de Puerto Rico. Oye, realmente Ponce es Ponce, ¿eh? Estamos de acuerdo.
Perdón. Bueno, entonces seguimos con la llegada de los españoles y luego la llegada del negro, del africano a nuestras playas, las emigraciones, y luego damos como una especie de panorámica de lo que es Ponce y cómo a fines de siglo pasado ya Ponce tenía toda una infraestructura de gran ciudad. Luego seguimos a la sala de la política, donde explicamos los cacicazgos que había en Ponce, luego seguimos a la dominación española, nuestra historia, ya la guerra hispanoamericana, luego a la nueva soberanía y eventos importantes que han marcado a Ponce, como por ejemplo la masacre de Ponce. Luego seguimos al populismo y tenemos la sala de los 3 gobernadores que ha dado Ponce. Luego seguimos hacia la sala de la arquitectura. Que Roberto, entre paréntesis, nació en Mayagüez, pero criado acá, ¿verdad? Criado acá en Ponce y lo consideramos ponceño. Fue muy emotivo el acto de apertura de esta sala, porque tuvimos a don Roberto aquí y a don Rafael Hernández Colón. Don Luis Aferré se excusó porque no pudo venir, pero tenía planes de venir. Así que fue un momento realmente sumamente emotivo para todos nosotros, el hecho de que ellos participaran de lleno en este proceso. Es importante notar también que en esta sala de los 3 gobernadores están no solamente las ejecutorias que han hecho ellos por Puerto Rico, sino además de eso, cómo les marcó Ponce en su visión del mundo. Luego tenemos la sala de la arquitectura y urbanismo, donde tenemos todo un mosaico de la arquitectura ponceña y cómo eventos significativos fueron marcando un desarrollo o un cambio en la arquitectura de Ponce, así como figuras importantes. Tenemos todo un mapa a cristal de la zona histórica de Ponce. Luego tenemos la sala de la actividad económica, donde vamos mostrando la actividad económica de la zona, desde la agricultura, el comercio, la formación de los bancos, la industria y en general, ¿no? Todo lo que se manufactura en el área. Tenemos unas pequeñas salitas que es de muebles hechos aquí en Ponce, muebles antiguos, y además de eso tenemos otra sala dedicada a la educación. En estos momentos tenemos una exposición de la Ponce High, uno de los centros docentes más importantes que tiene la zona sur de Puerto Rico y donde se formaron pues innumerables personalidades de Ponce. Además tenemos la sala de la salud y la medicina. Es una sala muy importante para Ponce porque muchísimos galenos que no solamente fueron importantes en la medicina, sino fueron grandes humanistas, pues tuvieron su cuna aquí en Ponce. Y tratamos de elaborar esta sala de manera que se viera la medicina como eso, como lo que es. Una versión de lo más humano que hay dentro del ser humano, la manera de concebir el papel en la sociedad del médico. Maruja, hay también un hecho que encuentro significativo y es que en el Museo de Ponce, y con todo derecho, hay figuras de pueblo que también han enriquecido la vida, la historia, ese ambiente de confraternidad que hay mucho, que se respira mucho en Ponce. Desde aquí estoy viendo a Ubita. Johnny Martínez, sí, nuestro querido Ubita, que ciertamente está bien de salud. Gracias a Dios porque estuvo malito después de un percance muy doloroso para el pueblo de Ponce. La gente pregunta por qué le decían Ubita. Decía, siempre se le ofrecía un refresco, él decía Ubita, que sea Ubita, así que se quedó Ubita. Y el que recortaba figuritas, ¿cómo se llama? Maruca. Maruca murió. Maruca murió. Maruca era amigo mío, porque éramos vecinos. Él vendía dulces en el Teatro La Perla. Yo lo conocí. Así es que yo a menudo iba para que me hiciera tirillas con sus tijeras y papel. Increíble. Nunca se puso zapatos. Tenía unos pies grandes. Sí, ¿te acuerdas? Pero era muy simpático, un hombre realmente muy querido. Y aquí hay pintores que se han dedicado a plasmar estos personajes populares que están realmente bien arraigados en la cultura ponceña. Entre ellos está el Chivo Pepe, que como sabes era un cabro, que le gustaba beber y fumar y era parte de la idiosincrasia de la ponceña y de la bohemiada, claro que sí. Y como ese, pues tantos otros personajes populares que son parte importante de la vida del ponceño. Y esa es una de las cualidades hermosas que tienen los ponceños, que lejos de burlarse o maltratar,
querían tanto a esta gente, ¿no? Y eran parte de la misma sociedad. Exactamente. Definitivamente. Sí, yo nunca vi burla contra ninguno. ¿Y por qué razón iba a verla? Al contrario. Jacobo, y hay algo que me gustaría añadir, y es que a pesar de que este es el Museo de la Historia de Ponce, todo puertorriqueño y todo visitante puede reconocer aquí la historia nacional, porque nosotros lo que hemos tratado de hacer es de señalar aquellos eventos y aquellas cosas que Ponce ha aportado a nuestra historia nacional. Y hemos tratado de hacerlo lo más escueto posible y al mismo tiempo lo más general, de manera que todo visitante y todo puertorriqueño que quiera aprender nuestra historia, aquí tiene un lugar. Y yo estoy seguro que tiene el lugar en el museo y tiene el lugar en el corazón de los ponceños, que siempre se caracterizan por su hospitalidad. Hay una frase que los ponceños dicen con tanto orgullo y tanto regusto, que es Ponce es Ponce. ¿Cuál es el significado de esa frase para ti? ¿Y cuál es la interpretación que tú das a esa frase? Yo creo que es un orgullo de realmente ser lo que se es y de ser un buen puertorriqueño, de estar orgulloso de sus raíces, de su pasado, presentarse ante el presente con una actitud de creación y al mismo tiempo de tradición, de honrar ese pasado, pero al mismo tiempo solidarizarnos con el presente y tener bien en cuenta que somos ante todo puertorriqueños. Muchas gracias por esas palabras. Amigos, una pausa y volvemos enseguida. ¿Ya? La primera vez que yo visité a Ponce fue en mi niñez. Mi padre y varios familiares me llevaron a ver un partido de béisbol al parque Charles H. Terry. Logramos ubicarnos en unas localidades próximas al terreno de juego, lo cual me permitía ver de cerca y hasta escuchar las voces de algunos de mis peloteros favoritos, entre estos Pancho Coimbre. ¿Cuánto lo admiraba yo? Hasta trataba de imitar su estilo peculiar de batear. Y más creció mi admiración al ver que el pundonoroso, como le decían a don Pancho, respondió con amabilidad a los saludos de mi padre. Refiriéndose a mí, le dijo: Pancho, te admira mucho. Recuerdo que Coimbre se levantó la gorra y me saludó. Y se lució ese día. Qué orgulloso me sentía yo de mi ídolo. Pero ahí no queda la cosa. En uno de los recesos de la séptima entrada, se acercó a mí y me obsequió una bola autografiada por él. Sinceramente, Pancho Coimbre. ¿Cuánto representan para un niño las grandes figuras del deporte? Por eso admiro doblemente a aquellos atletas a quienes las alturas de la fama no le impiden recordar que también fueron niños. Buenas noches y hasta el próximo programa.